Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Rechimi por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este tema que hoy vamos a tratar. Y bueno, espero que nos sirva y sea de mucho provecho para todos. Si les parece, hacemos una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, nuestro Padre Santo David, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien. Voy a compartir pantalla, así pueden ustedes ir siguiendo también el material. Después se los puedo pasar eh, eh, también a ustedes. eh, y así después lo puedan tener también como referencia. ¿Sí? No sé si logran ver la pantalla que Sí, Sí, compartí. Fray. Sí, Fray. sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. El tema de hoy trata de uno de las disciplinas de la teología, que es justamente así llamada antropología teológica, y dentro de esta disciplina de la antropología teológica vamos a ver como tema la vocación del hombre a la santidad. Eh, no podemos dejar de mencionar, primeramente, a qué nos referimos con antropología teológica. Seguramente algo de esto han visto, algunos temas se han tocado anteriormente en los encuentros, en fin, pero que sirva de repaso para ellos. Eh, ¿Qué significa que la teología posee una antropología o trata de estudiar y también de divulgar una antropología? Eh, es una reflexión que hace o se hace desde la doctrina cristiana sobre el hombre. ¿Sí? La fe cristiana tiene ideas propias y originales sobre el hombre. Todas las culturas, todas las civilizaciones tienen alguna manifestación, se han dicho cosas, se han reflexionado cosas sobre el hombre, ¿no? Y en Occidente la herencia más grande que tenemos acerca de esta reflexión proviene justamente de la filosofía griega, de los antiguos, ¿sí? Como se llaman. En contacto con el cristianismo, bueno, el cristianismo ha podido elaborar, también basándose en una teología judeocristiana, una imagen del hombre. Esta fe cristiana tiene ideas propias y originales sobre el hombre. Algunas de ellas ya las conocemos, solo las mencionamos: el origen y el fin del hombre, ¿sí? Las figuras de Adán y Jesucristo. Hemos celebrado hace poco, estamos celebrando la Pascua, pero en la vigilia pascual esto se puso de manifiesto de una manera particular, cómo desde Adán muchos personajes del Antiguo Testamento han servido de figura a Cristo, ¿sí? Como un anticipo de la manifestación de Jesucristo entre nosotros. Esto también habla acerca del sentido de la historia personal y de la humanidad, ¿sí? La conciencia que cada hombre tiene respecto de su propia historia y de la historia de la humanidad. La cuestión del alma es muy importante, la trascendencia. Este tema del alma ya lo trataban los antiguos griegos, ¿sí? Platón, Aristóteles tienen escritos sobre estos temas. Pero en contacto con el cristianismo, esto se puso, se tuvo una manifestación más concreta. También la idea de la libertad y de la conciencia, eh, el mundo afectivo, el mundo de lo que nosotros llamamos las pasiones y el propio corazón, y no se refiere solamente a un órgano de nuestro cuerpo,
ni tan solo a una imagen romántica de lo que implica el corazón del hombre, ¿no? Y tuvo una reflexión cristiana sobre lo que significa el corazón. Por eso, incluso la veneración al corazón de Jesús tiene ese trasfondo. También el sentido de la sexualidad y de la familia como tema que ronda justamente esta idea acerca del hombre. Los ideales de conducta personal y social, ¿sí? Esto lo vemos como muy enmarcado, sobre todo en estos días. Habrán escuchado las noticias, todo este grito del Papa y de toda la Iglesia por la paz en el mundo. Bueno, ahí se refleja un compromiso social. Y el Papa, ante eh, las críticas del gobierno de Estados Unidos, no ha hecho otra cosa que manifestar que lo que hace y lo que dice quiere ser conforme al Evangelio, ¿sí? Entonces, no se trata aquí o mejor dicho, podemos ver cómo la reflexión cristiana, la teología nos ayuda a entender los problemas sociales. Y entonces la Iglesia puede aportar su voz a estas cuestiones. También los problemas existenciales como la felicidad, el pecado, el mal, el sufrimiento, temas que, como digo, ya los antiguos habían tratado. Y la renovación y salvación del hombre en Cristo. Sí, esto mismo que celebramos en la Pascua se pone de manifiesto también en la antropología cristiana. A lo largo de la historia han habido, por supuesto, distintos desarrollos de esa antropología, de esa, podríamos decir, esa reflexión sobre el hombre. Eh, y en la época patrística, ustedes saben que esta época es la de los primeros siglos del cristianismo, y le llamamos así patrística porque responde a los primeros siglos del cristianismo y envuelve, así de modo general, a los padres de la iglesia, ¿sí? A los llamados padres de la iglesia. Después de los apóstoles, quienes fundaron las distintas iglesias por mandato de Jesús, una vez muerto el último apóstol, desaparecido el último apóstol, concluyó esta etapa apostólica y sobrevino después con la aparición de grandes personajes en la historia de la Iglesia, y esta etapa o época que conocemos como la de la patrística. Primero los padres apostólicos, que son personajes que han escrito algunos o nos han quedado escritos de ellos en algunos casos y que han tenido algún contacto con los apóstoles, ¿sí? Y luego los padres apologistas que salían en defensa de la fe cristiana, en fin, varios siglos, incluso desde el siglo VII podemos contar de la permanencia de esta reflexión de estos grandes personajes que se llaman, así llamados padres de la iglesia. En toda esta época aparece el hombre, ¿sí? Bajo esta figura, esta expresión de la imagen de Dios. ¿Sí? La idea está tomada del Génesis, la conocemos, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Esto revela una cristología, un modo de entender o de reflexionar acerca de la persona de Cristo, la antropología de lo que estamos hablando ahora, pero también revela la espiritualidad cristiana. Entonces, la imagen de Dios sigue siendo o constituyendo un tema central en la reflexión cristiana. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que aparece en el Génesis. Esto es lo que desarrollan los padres, los posteriores pensadores católicos, los padres de la vida espiritual. Hasta nuestros días llega el desarrollo de esta imagen, de esta expresión. En San Pablo, obviamente que esto lo podemos ver de manifiesto en la Sagrada Escritura, en las cartas de Pablo, Cristo es la nueva imagen del Padre, la renovación de la vieja imagen deformada, ¿sí? ¿Qué hizo Cristo en su misterio pascual? Nos reveló, ¿sí? A lo largo de toda su predicación, la imagen del Padre. Y en su misterio pascual se produce, por la redención que opera este misterio, se produce esta renovación, ¿sí? De esta imagen vieja, deformada del hombre. Él nos aporta a nosotros una imagen nueva y una concreción
de cómo se da esta renovación, eh, la tenemos en el bautismo, ¿sí? El bautizado recibe entonces una renovación en su imagen, deformada por el pecado original. Eh, en esta misma época aparece sobre todo en Oriente una, un modo de entender al hombre, ¿sí? Que a nosotros nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Y está manifestado en esta expresión, la divinización del hombre. Esto no quiere decir que la intención, en definitiva, de la teología sea constituir al hombre como un ser divino igual a Dios. No, no quiere decir eso, ¿sí? Sino que es justamente una acentuación en cómo el hombre, por un don de Dios, un don especial de Dios, es capaz de unirse de tal manera a Dios que queda como divinizado. Es decir, que queda eh, 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 esta imagen se renueva de tal manera que queda muy ligada a la imagen viva del Padre, a la imagen de Dios. Esta idea de la transformación del hombre realizada por la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay una conversión en el hombre, una realización de esta acción del Espíritu Santo. El bautismo manifiesta esta vida nueva, esta vida divina, se hace partícipe de la naturaleza divina. Por eso todo bautizado, en definitiva, es un ser, podemos ser divinizado. El Espíritu Santo aparece aquí como prenda de inmortalidad característica de lo divino. ¿Sí? Por eso este gran desconocido, la tercera persona de la Santísima Trinidad, aparece en este horizonte como prenda de esta inmortalidad. El bautismo nos trae, sabemos bien, la vida eterna. Dentro de ese desarrollo histórico, uno de los grandes padres de la Iglesia es San Agustín, no podemos dejar de mencionarlo, por el aporte que él hace a la teología en la Iglesia y a un modo de entender también estos temas de los que estamos hablando. Eh, Él tiene, entre muchas enseñanzas, saben que ha escrito muchísimo, su obra quizá más conocida son las confesiones de su propia vida, cuenta toda su historia de conversión y demás. Otro gran obra es eh, la ciudad de Dios, ¿sí? En donde manifiesta este, podemos decir, este litigio, ¿sí? Entre la ciudad terrena y la ciudad celestial, y cómo eso se aplica al alma de cada creyente, ¿sí? Pero entre muchas obras, porque ha escrito mucho, no solo tratados, sino también cartas, sermones y demás, ahí los especialistas han visto como delineado una doctrina sobre la gracia, ¿sí? Por eso es San Agustín, que es doctor de la Iglesia, reconocido como tal, es el doctor gracia. ¿Qué quiere decir esto? El doctor de la gracia. Sí, y se lo denomina de esa manera porque, entre muchas otras cosas, ha desarrollado una teología de la gracia que tiene influencia hasta el día de hoy. Esto eh, entonces, ha traído una gran influencia en los debates teológicos dominados por las cuestiones que el santo resolvió y otras que dejó planteadas, ¿sí? Porque es un santo de los primeros tiempos del cristianismo, ha pasado mucho tiempo después del desarrollo de su teología, pero sigue siendo estudiado. Y en la Edad Media, ya lo vamos a ver, también hubo un desarrollo sobre estos temas que San Agustín planteó. Otros desarrollos que él realizó es, por ejemplo, el pensar en una teología de la historia. Es decir, cómo la teología puede pensar la historia de la salvación y la historia de la humanidad. También es gran resonancia tuvo para su teología la controversia con los maniqueos sobre la naturaleza del mal, ¿no? ¿Quiénes eran estos maniqueos? Bueno, eran miembros de una secta que interpretaban que el mundo entero había sido constituido por dos principios, un principio bueno y un principio malo, ¿sí? Y que estos principios estaban plenamente en puja todo el tiempo y que esto se operaba también en el alma humana, en el alma de cada creyente. Al principio estuvo muy de acuerdo con esta secta, fue
fue parte de esta secta dualista, pero después, con su conversión, se dio cuenta que estaban errados, ¿sí? Que no es así como la iglesia entiende la naturaleza del mal, por ejemplo, ¿sí? No se trata de una fuerza equiparable al poder divino, al poder de Dios. Uno de sus grandes contrincantes, podríamos decir, que se llamaba Pelagio, y de ahí viene el nombre de la secta, los pelagianos, o el pelagianismo, que destacaba el esfuerzo humano para llegar a la perfección. Esto tiene que ver con el tema que hoy tratamos, es decir, hubo un tiempo, en el tiempo de San Agustín, en que un grupo, desde los mismos planteamientos cristianos, podemos decir, eh, erró en su concepción de cómo hace el hombre para llegar a este estado de perfección. Porque en definitiva, la santidad también va a ser comprendida como un estado de perfección, pero no para hacer perfecto al hombre, ¿no? Y no como en este sentido de la perfección que a veces nosotros podemos entender, sino que como el estado de perfección como asimilación a la vida divina, ¿sí? Esta divinización del hombre que decíamos hace un momento. Eh, Pelagio destacaba este esfuerzo, es decir, que el ser humano debía esforzarse para llegar a la santidad. ¿Sí? Había un esfuerzo que dependía del hombre, ¿sí? Y ahí hay todo se pone en juego todo un voluntarismo en el hombre. San Agustín, justamente conforme con esta doctrina de la gracia, destacó la grave situación del hombre tras el pecado, ¿sí? En esta reflexión lo llevó a comprender cuál había sido esta grave situación después del pecado de Adán. Y la novedad que él pone de manifiesto en sus escritos es la novedad que trae Cristo mismo, ¿sí? Por su misterio pascual, un don que supone la salvación. Es decir, que nosotros, las personas, los creyentes, el hombre, para alcanzar la vida divina, no basta solamente con su esfuerzo personal, ¿no? Con su esfuerzo humano para llegar a esa perfección, sino que esto se mide en función de la cooperación a la obra de la gracia. San Agustín va a remarcar que efectivamente el creyente puede llegar a este estado de perfección, ser semejante a Dios, tener esa vida divina por un don que Dios concede al hombre. Pero en esto nosotros nos quedamos como eh, inmovilizados, ¿no? Algo hacemos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Cooperamos a la obra de la gracia. Entonces, nuestro esfuerzo, es decir, no llegamos a ser santos por nuestro solo esfuerzo personal, sino que la santidad es un don, ¿no? La Iglesia comprende que la santidad es un don de Dios y cada uno de nosotros lo que hace es cooperar a esa obra de la gracia. Por eso tenemos que hacer cosas nosotros, cuando nos preguntamos esto, sí, tenemos que hacer cosas, ¿sí? Pero no de tal modo como lo entendía Pelagio, de que solo bastaba ese esfuerzo. Después de San Agustín viene esta época así llamada escolástica, es la época de la Edad Media, donde aparecen las primeras universidades, las escuelas, cuando se empieza a desarrollar un sistema de aprendizaje parecido al que hoy conocemos nosotros. Y una de las características que tuvo esta época de la Edad Media es que recibieron el aporte de la filosofía aristotélica. Hasta entonces no se conocían muchos de los libros que hoy podemos leer nosotros de Aristóteles. Y esto también era a veces mal visto porque no se consideraba sano que la teología entrara en contacto con una filosofía secular, ¿sí? Como la de Aristóteles. Pero los teólogos de esa época vieron el gran aporte que podía hacer esta filosofía aristotélica para ayudar a entender mejor la reflexión teológica. Por eso ocurre este movimiento intelectual en que se adquiere precisión conceptual, ¿sí? Los estudios teológicos, filosóficos, van adquiriendo esta precisión.
se fijan temas y un vocabulario particular. Y en este momento suceden dos cosas. Por un lado, el desarrollo de las universidades, eh, y ayudó también el hecho mismo de cómo estuvo estructurada la universidad desde los orígenes, ¿no? Con la división de materias y la sistematización de esas materias. Por eso decía que comienza a operarse un sistema educativo parecido al que hoy conocemos. Después, cuando uno empieza a estudiar más a fondo, se da cuenta de que era otro el modo, por ejemplo, concreto de la pedagogía que se usaba en las aulas. Pero comienza el desarrollo de estas universidades. Y la otra circunstancia es la recepción de Aristóteles, que proporciona un método intelectual, ¿sí? Como es el caso de la lógica. Aristóteles tiene una obra que se llama así, Lógica, y donde reflexiona filosóficamente acerca de los conceptos y el razonamiento humano, ¿sí? Entonces, todo este aporte le sirvió mucho a la teología de la Edad Media para ella misma poder estructurarse y ordenarse. La influencia de todo esto se ve en tres grandes áreas. La lógica, como decíamos, la ontología se refiere a la cuestión del ser, ¿sí? A la comprensión no solo del ser personal, ¿sí? Al ente, por eso ontología viene de ente, eh, adherente al ser humano, a su acto de ser, sino también a la consideración del ser de Dios, ¿no? Por eso en esta época se estudia mucho acerca de este ser, el ser divino, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿De qué manera podemos llegar a decir algo para de alguna manera entender? ¿Sí? Y también va a tener un desarrollo la psicología, que en ese tiempo no se llamaba psicología, ¿sí? Pero tiene que ver con la reflexión de lo que le sucede al hombre en su interior. La psicología después, como ciencia, va a tener un desarrollo posterior, ¿sí? Va a aparecer así como la conocemos en el siglo XIX. El método que usaban era el dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el diálogo, de ahí viene dialéctico, el diálogo, la discusión, un modo de dar razón a cada parte, ¿sí? Por eso generalmente había un maestro que era el que resolvía los casos, ¿no? Entonces se planteaban cuestiones y los alumnos comenzaban a realizar esta discusión, generalmente una discusión propiciada por el mismo maestro y el maestro después iba resolviendo y tratando de hacer ver que, que había de verdad en cada postura, en cada parte. En todo esto hay muchos autores de esa época, pero no podemos dejar de mencionar al gran santo Tomás de Aquino, eh, que no es por ser dominico, sino porque ha sido reconocido como, por papas posteriores hasta nuestros días también, como el teólogo más grande de la historia de la Iglesia, o uno de ellos, ¿no? San Agustín también es considerado uno de los grandes teólogos, ¿no? Pero Santo Tomás, por haber vivido en esa época y haber podido realizar una sistematización de la teología, sigue siendo un santo cuyas obras son recomendables para el estudio mismo de la teología. Tiene muchas obras, también la más conocida es la Suma Teológica. Habrán escuchado nombrar alguna vez este tratado. Es un monumento intelectual de toda la escolástica, ¿sí? Era muy propio de esa época que los autores, los teólogos o los filósofos incluso realizaran este tipo de obras, ¿no? Se llama Suma justamente porque es como una acumulación de todo el saber teológico, ¿sí? Y había sumas en distintos temas, podríamos decir. La más conocida, evidentemente, después, a lo largo de la historia, ha sido la Suma Teológica de Santo Tomás. Esta obra tiene una influencia permanente en la estructura de la teología occidental hasta nuestros días. Responde a un sistema de enseñanza muy distinto del nuestro, ¿sí?
a una propuesta del saber teológico. Cuando uno han tenido la oportunidad de leer algo de la Suma de Teología, se van a dar cuenta de que no es un libro como el que nosotros podemos encontrar hoy, donde hay títulos y subtítulos que nos ayudan a entender mejor qué es lo que el autor quiere decir. En fin, Santo Tomás en la Suma aparece planteado su literatura es distinta, ¿no? Porque eh, expone tres partes fundamentales de este tratado de la teología, y cada una de estas partes está constituida por artículos, ¿sí? Cada artículo, a su vez, tiene una serie de consideraciones y él parte generalmente de una pregunta, ¿sí? O sea, ¿es Dios un ser sustancial? ¿No? Entonces, pero generalmente parte de esa pregunta y después analiza esa pregunta, pone los pros, los contras y después formula la resolución. Bueno, toda la Suma de Teología es así, para el tratamiento de todos los temas que tiene. En esta obra se da una formulación de la unidad del alma y del cuerpo, aplicando el ilemorfismo, pero superándolo. Este ilemorfismo es una expresión que habla justamente de este ser sustancial, ¿no? Todo ser humano está constituido por un alma y un cuerpo, ¿sí? Y se da una unidad sustancial. Por eso la teología católica no puede dar crédito al dualismo del que hablábamos con San Agustín, porque nosotros no entendemos que haya en el mundo, en el universo e incluso dentro nuestro dos principios, ¿sí? Estas sectas en algunas ocasiones, sobre todo en la Edad Media, llegaron a entender que todo lo corporal, como provenía del principio malo, debía ser opacado, ¿sí? Y todo lo espiritual, las cuestiones del alma que venían del principio bueno, debían ser ensalzados, ¿sí? Esto imagínense que después los llevó en muchos casos a negar, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, porque el cuerpo es concebido como algo malo, entonces no podía, eh, no podía haber lugar para las relaciones sexuales, por ejemplo, dentro del ámbito del matrimonio. Entonces negaron el sacramento, por eso se distanciaron de la iglesia. Nosotros no entendemos las cosas de esta manera, ¿no? ¿Qué entiende la teología católica? Que tanto el alma como el cuerpo, que forman esta unidad en el hombre, han sido creados por Dios. Y por ser creados por Dios, han sido creados con una bondad, ¿sí? Tanto el alma como el cuerpo están provistos de esta bondad. Evidentemente, el alma es en nosotros lo más noble, es más noble que el cuerpo, porque el alma tiene algo que el cuerpo no, y es el hecho de que es inmortal, ¿sí? Pero no consideramos justamente como lo hacían algunas sectas, que el cuerpo sea algo malo y desechable. El alma, decía Aristóteles, es forma del cuerpo, pero es también principio de la vida intelectual, según Platón, ¿sí? Porque a través del cuerpo, por ejemplo, nosotros podemos comprender las cosas. Esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Ustedes están viendo algo en la pantalla, están leyendo unas palabras, están escuchando que alguien dice algo. Entonces hay una aprensión, hay un aprendizaje, ¿sí? Que realiza nuestro intelecto. Por eso el cuerpo nos ayuda también en eso. Eh, Se dio también con Santo Tomás una precisión de las funciones del espíritu, el ejercicio del acto libre, las condiciones de la moralidad, el papel de las pasiones, la formación de los hábitos humanos. Bueno, son temas que se tratan todos en la Suma de Teología. La reflexión sobre la naturaleza y los efectos de la gracia. Santo Tomás habló también de la gracia, cita muchísimo a San Agustín, profundiza también la teología de la gracia del mismo San Agustín. Eh, no vamos a tomar, digamos, el desarrollo histórico en la Edad Media, después pasó, pues en la Edad Moderna. Bueno, hubo también un desarrollo teológico importante. Todo lo que supuso, por ejemplo, ¿se acuerdan?
corresponde a esta época, todos los cambios tecnológicos, la aparición de, de- de- de nuevas formas de entender el universo, ¿no? Es una época, la de la Edad Moderna, en donde justamente por un desarrollo de la ciencia, la astronomía llega a darse cuenta de que la Tierra no es el centro del sistema universal, sino que la Tierra es un planeta que gira en torno al Sol. Esto que aprendíamos nosotros en el colegio. ¿Sí? Bueno, esto supuso en esa época un cambio muy grande y un cambio en la cosmovisión del hombre, porque el hombre empezó a darse cuenta de que todo lo que se sabía desde antiguo, en realidad, por estos nuevos descubrimientos, cambió la perspectiva, ¿no? Y muchos incluso se alejaron de la fe porque malinterpretaron que lo que había sido enseñado por la Iglesia y en las Sagradas Escrituras parecía que quedaba en desuso ante estos nuevos descubrimientos, ¿sí? Bueno, a partir de todos esos cambios, la teología sigue su propio desarrollo. Y así llegamos hasta el siglo XX, en donde vemos un nuevo acercamiento, ¿sí? Por un lado a la Sagrada Escritura, también una vuelta a la patrística, esto que decíamos hace un momento, el estudio nuevamente de los padres, el estudio de toda esa teología que redescubierta trae o aporta algo nuevo también a la reflexión actual. Y también los estudios históricos del cristianismo, ¿no? En el siglo XIX comienza a darse una profundización, por ejemplo, de los estudios bíblicos, con la posibilidad que da la misma técnica de, por ejemplo, en los lugares santos, eh, de las posibilidades que da la arqueología, la etnografía, la paleontología, todas esas ciencias vienen a ayudar a la teología bíblica, ¿sí? Y a aportar una nueva mirada, una profundización de los estudios bíblicos, por ejemplo. Y al principio imagínense que eso no fue tan aceptado, ¿sí? Porque había como un modo tradicional de entender la Sagrada Escritura, de pensar todo lo que la Sagrada Escritura nos aporta a la fe y a la vida de la Iglesia. Y parecía que al entrar en contacto con estas otras ciencias que no son teológicas, podría eh, quitarnos la fe. En algún punto esto es como un peligro, ¿sí? Cuando uno empieza a estudiar la Sagrada Escritura y de pronto va llevándose de los aportes de estas otras ciencias, a veces podemos quedarnos más en lo que las ciencias aportan que en la misma producción literaria de la Sagrada Escritura. Pero estas son ciencias auxiliares que ayudan a entender, a profundizar el contenido de la Sagrada Escritura. Bueno, todo eso, ese desarrollo que hoy ya nosotros conocemos y que se hace evidente en estos días, comenzó en el siglo XIX. Por eso, de esta época provienen estos estudios bíblicos, en donde se recuperan categorías, por ejemplo, enriqueciendo así el aporte de la escolástica de la Edad Media, dependiente más de categorías filosóficas. Hay una consideración del hombre hecho por y para Dios, una comprensión más profunda, decíamos, de las categorías bíblicas, como por ejemplo la de la historia de la alianza, que es la historia de la salvación. Esto que escuchábamos nosotros en el Antiguo Testamento, de cómo Dios realizó una alianza con los hombres, con Noé, con Abraham, con el mismo David, ¿sí? Es una historia de alianza que revela la historia misma de la salvación, cómo Dios entró en pacto, en una alianza con el género humano. Los estudios bíblicos son considerados como un lugar teológico que permite entender la revelación de Dios, ¿sí? Dar una mayor aportación a la revelación de Dios. Tengan en cuenta que en otras épocas, como antes incluso de la invención de la imprenta,
la gente no tenía acceso a la Sagrada Escritura. Conocía la Sagrada Escritura a través de la predicación en la liturgia, eh, lo que se leía en la iglesia cuando uno asistía a los sacramentos. El arte ayudó mucho también a manifestar esa palabra de Dios puesta de manifiesto en la Sagrada Escritura. Eh, pero hoy nuestra situación es distinta. Tenemos acceso a la Sagrada Escritura en las múltiples formas que conocemos, ¿sí? No solo en el papel, hoy en día en el celular, en Internet tenemos un acceso permanente a incluso distintas ediciones de un mismo texto sagrado. En fin, eh, a veces nos parece difícil pensar en cómo era en otra época cuando tenemos tan a la mano estas formulaciones, ¿sí? Estos estudios bíblicos traen nuevas luces sobre la imagen de Dios, evidentemente, ¿sí? No es que cambie nuestra imagen de Dios, sino que nos aportan nuevas luces y también una nueva imagen y un modelo del hombre nuevo, ¿sí? Nos permite profundizar en esto que ya estaba presente en la Sagrada Escritura, pero que ahora nos revelan, nos permiten la profundización de estos temas de un modo nuevo. Otra Otro aporte, digamos, de esta época es la de los estudios patrísticos. Decíamos hace un momento, permite conocer la antropología de los padres, ¿sí? Y recuperar temas como el de la imagen de Dios, la divinización, la inhabitación del Espíritu Santo. Entonces comienza a divulgarse más todos esos escritos antiguos. Y de hecho, de esto hoy también. Cuando uno va a internet, si quiere comprarse un libro sobre, no sé, los sermones o los comentarios de San Jerónimo, por ejemplo, que es uno de los grandes padres que estudió la Sagrada Escritura, eh, eh, comentarios de este padre a la Sagrada Escritura, tiene acceso a ellos de modo permanente, en Internet, comprándose el libro, eh, incluso también a esos llamados libros apócrifos, ¿sí? Hoy las ediciones de estos libros apócrifos están al alcance de nuestra mano. Podemos eh, acceder a ellos. Eh, Esto trae aparejado también un aporte, una renovación de los estudios teológicos, ¿no? Se da una nueva amplitud, aparece la idea de comunión. No es que sea un invento de esta época, pero tiene como una nueva forma esta expresión, esta idea de la comunión, iluminada mutuamente con la categoría de relación interpersonal, ¿sí? Esta expresión comunión que nosotros la tenemos casi exclusivamente ligada a la Sagrada Eucaristía, nos revela algo más, ¿no? No solo del sacramento, sino cómo pensamos sacramentalmente también la vida de la Iglesia, y cómo esa comunión se da también en el núcleo mismo de la Iglesia. Eh, También hay una concentración de la teología de la dogmática en Cristo, significado particular en la antropología, ¿sí? Hay muchísimos autores, uno de los más destacados del siglo XX se llama Romano Guardini, y él habla de la esencia del cristianismo, ¿sí? Que dice toda doctrina, moral o rito es cristiano en la medida en que está centrado en él, ¿sí? Él es con mayúscula, es decir, en Cristo. Y él tiene, bueno, varios libros donde afirma esta centralidad de Cristo en la vida misma de la Iglesia, esta centralidad en la doctrina, en la moral y en el rito litúrgico, incluso del cristiano. Dentro de estos estudios teológicos se aporta también una reflexión sobre acerca del sobrenatural, es decir, el pensar aquellas cosas que son naturales nosotros y también las que son sobrenaturales. Y eso se refiere a todo el mundo angélico, por ejemplo, ¿no?
a pensar o a repensar en la teología de los ángeles, ¿sí? Algo que Santo Tomás había hecho en la Edad Media. También hay un cambio en la manera de pensar las relaciones entre naturaleza y gracia. ¿Cómo se da esto? San Agustín, Santo Tomás, muchos autores a lo largo de la historia han tratado estos temas teológicamente, ¿sí? El tema de la naturaleza y también el de la gracia. Bueno, en este tiempo se produce una aportación nueva para pensar de un modo concreto estos temas. Eh, la renovación de la teología también sigue su curso y revela también temas que quizá habían quedado como más rezagados, ¿sí? El fin de la vida humana es único y se realiza en Jesucristo, ¿sí? El fin no tiene que ver con el acabamiento, es decir, con la muerte de la persona, sino que habla acerca del fin, del objeto, aquello que está trazado en nuestro horizonte, ¿sí? Hacia dónde camina todo el género humano, ¿sí? ¿Cuál es el fin de todo hombre? El mismo Cristo, ¿sí? Porque todo hombre lleva consigo, por haber sido creado por Dios, lleva consigo este deseo de lo sobrenatural, de la felicidad eterna. Dos términos que nos parecen como muy grandes, pero que se resumen en esto, ¿sí? Que desde la fe esto se da en Cristo. El debate se inició por la interpretación de Santo Tomás sobre el deseo de Dios, es decir, que deseo, cómo se manifiesta, cómo se da este deseo de Dios en el interior del hombre. Y de ahí aparecen otras derivaciones, ¿sí? La separación de la Iglesia y el Estado, pero, por ejemplo, pero algo que, aunque puede darse y se da en muchas sociedades nuestras, y esto lo vemos mucho más en este tiempo, sin embargo, hay algo que no puede separarse, que ningún decreto podría separar, ¿sí? Y que tiene que ver con el hombre, la consideración del hombre mismo y de su fin. Por eso decíamos que todo hombre, incluso el que dice no creer en Dios, el que es ateo, no puede desprenderse de este deseo de, o esta tensión hacia su propio fin. Todos tenemos esto, todos tenemos este deseo de Dios. Incluso los que dicen no creer en Dios no pueden llegar a manifestarlo de esta manera, pero lo que experimentan en lo más profundo de su ser es este deseo puesto por el mismo Dios. Por eso no se puede separar al hombre de su propio fin. Obviamente, en todos estos temas, la aportación en la teología en el siglo XX, el Concilio Vaticano II tuvo un propósito muy concreto, ¿sí? No solo la celebración de este concilio, sino también los documentos que emergieron de esta reunión. El propósito del concilio era el inmenso trauma bélico que provocó un aumento de espiritualidad. Esto quizás nosotros tampoco lo podemos apreciar debidamente porque no hemos vivido, pero después de las dos grandes guerras mundiales, hubo una renovación en el ser humano, en definitiva, ¿no? Salir del horror de la guerra, de lo que significó eso, y entonces provocó en gran medida una vuelta hacia las cosas espirituales, a pensar la propia espiritualidad, ¿sí? Un hombre de mediados del siglo XX que se vuelca a esto. Entonces, la Iglesia, eh, sabiendo de este nuevo paradigma que se abría después de las guerras mundiales, eh, entonces pensó en la necesidad de celebrar este concilio, ¿no? Que trajera, como ellos mismos, como, como se había planteado desde el principio, un ayornamiento en la iglesia, ¿sí? El abrir las ventanas para que entre un aire nuevo que refresque a toda la iglesia. En ese tiempo también ocurre que muchos cargos de relevancia política fueron ocupados por cristianos, ¿sí? Sobre todo en Italia se vio esto. Y esto no es casual, digamos, por toda esa renovación espiritual que hubo
a mediados del siglo XX. En ese contexto optimista, Juan XXIII convoca el concilio con la declarada intención de renovar la Iglesia y relanzar la evangelización. ¿Sí? La renovación de la Iglesia implicaba entonces eh, que la Iglesia misma, es decir, nosotros los creyentes, saliéramos nuevamente y fuéramos lanzados en misión para evangelizar. ¿Sí? Por esto la idea de relanzar la evangelización. Por eso se pasa de una actitud defensiva al diálogo evangelizador. Todo esto que nosotros vivimos actualmente, las misiones, la vida misma de la iglesia, lo que cada uno realiza en su propia parroquia, en su propia comunidad, proviene en parte de todo este movimiento que abrió el Concilio Vaticano II. Pero no se debe solamente a él, porque previo a la celebración del concilio ya había movimientos de renovación en muchos ámbitos de la iglesia. Cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, la historia de cada documento, cómo se fue armando ese documento, o la historia misma del concilio, se da cuenta de que no es que se inauguró con el llamado de Juan XXIII. Él fue como el papa que convocó a esta celebración, pero que se hacía eco de estos movimientos de renovación que ya se daban incluso desde el principio del siglo XX, en muchos ámbitos de la iglesia. Bien. Si les parece, podemos hacer acá, dar pie a preguntas, a algo que quieran, antes de seguir con nuestro tema, algo que quieran compartir en la reflexión, eh, algo que los haya motivado, no sé, algo que quizás no haya quedado en claro. Fray, una pregunta, mi nombre es Mariluz. En el tema Sí, de la gracia, Fray, usted decía que San Agustín había hecho una postura muy precisa, etcétera, y que ahora en este tiempo hay una nueva postura acerca de la gracia. ¿Y hacia dónde se enfoca esa nueva postura, Fray? Bueno, en realidad hay como hay muchos desarrollos sobre este tema. San Agustín sigue siendo para este tema de la gracia el referente máximo, ¿sí? Y no es porque él haya sido el primero que habló sobre esto, pero sí eh, provocó o produjo una sistematización sobre el tema de la gracia en la teología. Y no es que ahora, actualmente se considere bajo nuevos modos, pero a lo largo de la historia es cierto que hubo distintos desarrollos. Es decir, Santo Tomás, por ejemplo, profundizó el tema de la gracia, ¿no? Y cuando uno dice o piensa en la gracia, ¿qué es lo que primero piensa? ¿Qué es la gracia para nosotros? ¿Qué les sugiere a ustedes este término, esta expresión? Como Cuando hablamos de la De gracia, Dios, un toque de Dios ¿sí? para uno, pues, para que profundiza la fe, que toca y nos mueve y nos lleva hacia Él. Es un toque que Él Exactamente. da. O Ujú. también es un don de Dios para la salvación. Ujú. Bien. Es Pero perfecto ahí eso. tengo una Bueno, pregunta, Fray, ¿por sí, qué no le llega a todos? O sea, por qué unos, porque hay gente que, o sea, el por qué llega a unos mm, La y a otros no. gracia, la gracia, Fray, yo creería que es lo que le hace falta al hombre para semejarse a Cristo. Mm. Bueno, sí, eso está correcto. Es decir, la gracia es un don, como decían, ¿sí? Lo podemos comprender más como concretamente bajo esta expresión del regalo, ¿sí? En nuestras relaciones humanas, nosotros a veces obsequiamos cosas o somos obsequiados, podríamos decir, ¿sí? Y un regalo es algo que se da, salvo que, bueno, eso puede darse en nosotros porque somos finitos, limitados, pecadores,
puede haber como una doble intención cuando yo doy un regalo, pero generalmente cuando yo otorgo un regalo a alguien, lo hago con gratitud, ¿sí? Con gratuidad. Entonces, gracia también supone eso, viene de esa misma expresión. Es algo que Dios da gratuitamente. No es algo que en lo que Él se vea como forzado, sino porque es el sumo bien y su bondad es infinita. Entonces, hay algo de la gratitud, hay algo de Dios que se vuelca a nosotros, ¿sí? Y por eso, gracia está ligado a la expresión, a la realidad, digamos, de la gratuidad, ¿sí? Por eso, eh, la idea de que nosotros, entre seres humanos, nos conferimos, nos damos regalos, ¿sí? Materiales, podríamos decir. Incluso un regalo recibido uno lo podía rechazar, o porque no era lo que esperaba, o porque no es lo que quería, o no sé. Eh, Dios da siempre su gracia. Y es cierto que en su misterio, y eso no lo podemos nosotros determinar, pero en su misterio Dios otorga su gracia a todos, pero permite que quizá algunos no reciban esa gracia o rechacen la gracia, ¿sí? Y esto forma parte justamente de otro gran tema que tiene que ver con otro don de Dios, que es el don de nuestra libertad, el habernos creado a imagen y semejanza suya, habernos otorgado el don de la libertad. Y es en esa libertad en que nosotros aceptamos esta gracia conferida por Dios. Tengan en cuenta que la gracia está referida a realidades muy concretas de la vida de la iglesia, de nuestra vida como creyentes. La gracia misma de los sacramentos, en el modo ordinario en que recibimos la gracia de Dios. Después hay gracias, por eso se llama de gracia habitual. Después hay gracias actuales, en donde Dios puede otorgar un regalo, una gracia particular para un momento determinado, para obrar algo en particular, que nos permita a nosotros una obra que está referida a un bien, ¿sí? Que Dios quiere realizar incluso a través nuestro. Pero en definitiva, porque unos sí y otros no, tiene que ver con este intercambio, podemos decir, ¿no? Dios que otorga su gracia y el hombre que responde a ese regalo, a esa donación de Dios. Y en la libertad el hombre podría rechazar esto. Gracias, Fray. O por desconocimiento de ese sacramento, no, porque igual desde el bautismo se conoce toda la gracia que Dios nos está dando. Sí, es decir, que cada sacramento tiene, podríamos decir, es un regalo y hay un libro que es de un autor argentino que habla sobre los sacramentos y el título es eh, las caricias de Dios para el alma, ¿no? Es decir, verdaderamente cada sacramento produce o tiene su propia gracia, ¿sí? Eh, pero en definitiva es la gracia misma de Dios que se vuelca, ¿sí? que se da, que se otorga en cada sacramento. Y que esa gracia nosotros la podemos de alguna manera advertir sus efectos en los efectos mismos que tiene cada sacramento, ¿sí? Como el del bautismo, ¿sí? Un efecto del sacramento del bautismo, ¿cuál será? ¿O cuál es para nosotros? ¿Qué provoca en nosotros el bautismo? ¿Qué gracia particular? Se El perdón, anula el pecado original. el pecado original, sí, el Sí, perdón al pecado original. exactamente. ¿Y qué otra cosa más que solemos decir? Nos Nos volvemos hijos de conduce Dios. Solemos decir el Nos sacerdote. hace exactamente. hijos de Dios. Exactamente, nos hace hijos de Dios. Fíjense que esta expresión nosotros la utilizamos generalmente e incluso aplicándola a todas las realidades, ¿no? Cuando decimos que alguien ha nacido, evidentemente decimos, este es un hijo de Dios.
¿sí? Ha nacido, ha sido Ujú. creado por Dios, ha sido pensado desde toda la eternidad por Dios, eh, eh, y evidentemente bajo un aspecto, nosotros podemos decir, bueno, esta persona, este ser que ha nacido, es un hijo de Dios. Pero propiamente la expresión se aplica justamente al bautizado. Y no quiere Ujú. decir que los que no han sido bautizados no sean hijos de Dios, pero hay una propiedad de esta expresión que está referida al bautismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que decimos? El bautismo produce en nosotros esto, nos hace hijos de Dios. Sí, Hijos con todo el peso y la profundidad que tiene esa realidad, ¿sí? A eso se refiere. No es que desechemos a los que no han sido todavía bautizados como si se tratara de alguien al que hay que evitar, ¿no? Sino que la expresión hijos de Dios va a aparecer para nosotros en esta nueva realidad del bautismo, ¿no? La gracia sacramental que recibe el bautizado y por la cual llega a constituirse como hijo de Dios. Por eso es un sacramento que no se repite, es definitivo, que es un sacramento que le permite a la persona encaminarse hacia su fin definitivo, que es la vida eterna. E incluso por eso mismo es un sacramento que, como imprime un carácter, un sello espiritual, no se borra. Por más que haya personas que quizá renunciando a su fe, quieran desinscribirse de los libros sacramentales, por ejemplo. Eso sería un, un hecho fáctico que en realidad no tiene ningún efecto sobre aquello que has recibido una vez y para siempre. Ese es el sello espiritual dado en el orden. Fue lo que Dios hizo cuando Jesús recibió el bautismo en el Jordán por San Juan Bautista, cuando bajó el Ujú. Espíritu Santo y el Señor lo reconoció como su hijo. Sí, ¿era pregunta o afirmación? No, no, Ujú. no, no, es lo que digo, o sea, es lo que, o Sí, sea, es sí, lo sí, que Dios hace con exactamente. nosotros cuando nosotros nos bautizamos, nos reconoce como hijos de Él, al igual que Eso. hizo con su hijo Ujú. cuando se Sí, bautizó. claro. Sí, ahí es cierto, hay como un reconocimiento que es el fundamento de nuestro propio bautismo. Podemos decir que hay como es una teofanía, es una manifestación de Dios, por eso Dios toma la forma de esa paloma y se escucha esa voz, ¿sí? En esa escena del bautismo de Jesús. Pero Él propiamente es hijo desde toda la eternidad. No es que a partir de ese bautismo dado por Juan, Jesús pase a ser hijo de Dios, sino que dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, ¿sí? Y no quiere decir con eso que a partir de ese momento, como en nuestro caso, se da una nueva realidad en él, sino que Jesús incluso quiso dejarse bautizar por Juan para darnos ejemplo en eso, aunque él no necesitaba, porque el bautismo, ¿qué es lo que hace? Borra el pecado original. Cuando se bautiza una persona grande, por ejemplo, borra sus propios pecados, ¿sí? El bautismo tiene ese efecto, esa eficacia, pero Cristo no lo necesitaba, pero sin embargo quiso darnos ejemplo en esto. Y por eso es evidente y es cierto que las palabras que se escuchan en esa escena sean justamente estas, las que nosotros también escuchamos cuando somos bautizados. Es decir, comprendemos que hemos sido a partir de ese momento hechos verdaderamente hijos de Dios. Vuelvo a decir, con toda la realidad y la profundidad que tiene esa realidad. Muy bien. Me parece que seguimos.
Perdón, no sé si suelen hacer alguna pausa o... Sí, podríamos tomar unos minutos. Sí, díganme ustedes cuánto tiempo. Generalmente nos dan 5 minutos. ¿Cómo? Generalmente son 5 minutos, por ahí 10 minutos Bueno, máximo. ok. Si les parece, en 5 o 7 minutos nos volvemos a encontrar. Bueno, Fray, Gracias. gracias. Gracias.
Muy bien. ¿Estamos ¿Listo? como para seguir? Sí, ¿Sí? Fray. ¿Están viendo la pantalla compartida o Ahora sí, señor. Sí, Fray, está Sí, convertido. Fray. sí? Ah, porque yo no la veo. Ok, Vocación, dice. Sí, señor. perfecto. Muy bien. Ahí les envié también por el chat el documento con las diapositivas anteriores que parece que no se veían, entonces pueden seguir también de ahí y les queda ya para como material. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Muy bien. Decíamos entonces que todo esto que estamos hablando viene a colación de lo que, eh, o uno de los temas principales referidos a la antropología teológica. Y es este llamado a la santidad, ¿no? Es algo que nosotros conocemos muy de cerca. El desarrollo de este llamado a la santidad sí se ha expresado de un modo elocuente, patente en el Concilio Vaticano II. ¿Quiere decir esto que antes del concilio no se consideraba esto, no se pensaba en esto? No. Evidentemente lo conocemos por la infinidad de testimonios de santos que a lo largo de los siglos eh, la Iglesia misma, reconociéndolos como tales, los pone de manifiesto como ejemplo para nuestra vida, ¿sí? Como testimonio para nuestra vida. Y, por supuesto, esta esta referencia no solo a los santos así llamados canonizados, sino también a una santidad que mira a todo creyente que busca durante toda su vida configurar su vida a Cristo, ¿sí? Uniéndose a Dios. Eh, y entonces, pero evidentemente en el Concilio Vaticano II, el llamado a la santidad, esta vocación a la santidad, se tematizó, se pudo compartir, ¿no? Como una realidad viva de la Iglesia. Y por eso se empezó a hablar más y más sobre este tema. Para eso es necesario que nosotros pensemos primeramente qué es lo que significa la vocación, ¿no? Algo que está muy presente en nuestro lenguaje cotidiano, que es lenguaje eclesial, podemos decir.
pero que es un término, una expresión que no solo está ligado a lo religioso, sino que la vocación misma es como expresión es algo que la afirmamos, que la utilizamos para por ejemplo, una carrera que alguien elige en un determinado momento, ¿no? Una ocupación, una profesión que quiere desarrollar a lo largo de su vida. Etimológicamente el término se caracteriza por un doble significado, proveniente del latín que significa vocatio onis, ¿sí? Separado, vocatio onis, y significa llamado y voz. Evidentemente la vocación es un llamado, ¿sí? Es una voz, algo que se escucha, algo que resuena, podríamos decir. Esto influye en el significado dual del concepto vocación, es decir, el llamado externo y la inclinación personal. Entonces, confluyen dos cosas en esta realidad de la vocación. Esto externo, ¿sí? Que se obtiene, y la inclinación personal. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia vocación, esto se da de una manera concreta, ¿sí? Hay un llamado, nosotros podemos decir es externo, y la inclinación personal de cada uno. Este llamado externo se llama así, pero no porque solo tenga que darse escuchando una voz, por así decirlo, externamente, ¿no? Sino que tiene que ver con algo que no proviene de nosotros. A eso se refiere. Algo que no es que sale de nuestra intimidad más profunda, sino que es algo que se realiza externamente, ¿no? Y ligado a la fe, a la religión, este llamado evidentemente viene del único que puede llamarnos, que es Dios, y que utiliza diferentes mediaciones. El modo ordinario que tiene Dios de llamar al hombre es a través de estas mediaciones, que son generalmente humanas. Hay muy pocas personas, podríamos decir, que en la historia de la iglesia, en la historia de la salvación, han tenido este llamado, o ese llamado el llamado externo se dio de una manera extraordinaria, ¿no? Tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? El más común que recordamos es el de la zarza ardiente, de donde proviene justamente la voz misma de Dios que habla con Moisés, ¿sí? Quítate las sandalias, recuerdan el pasaje, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo, es sagrado, ¿sí? Entonces hay una manifestación de Dios, pero también una inclinación personal, algo a lo que Dios nos llama y nos compromete, conforme también a nuestros propios deseos, a nuestros propios gustos, pareceres, ¿sí? Y esto mismo es en lo que confluye lo que nosotros llamamos, en términos general, la vocación. Si nosotros eso aplicamos, que ahora estamos hablando del significado más bien religioso, lo aplicamos a una profesión, de alguna manera podemos tener una identificación con eso, ¿sí? Algo que, no sé, una carrera profesional que es vistosa para mí porque, no sé, o porque mi padre o mi madre la realizaban, o alguien muy cercano, o porque pasé un día y vi o tal cosa. Entonces ahí podemos ver que ese llamado también se da de esa manera y que confluye con una inclinación personal. Pero la vocación de la que ahora queremos hablar tiene este otro componente, ¿no? Del componente de la fe, de la religiosidad del hombre. Implica motivos e intereses que orientan a la persona a aquello que quiere hacer en la vida y se construye a lo largo de ella, por medio del reconocimiento de capacidades, fortalezas, debilidades. Implica un conocimiento personal, un reconocimiento de fortalezas y debilidades, así como de gustos e intereses, además de capacidad de autoexploración y compromiso. Bueno, todo esto se da en la vocación, en este llamado. Cuando uno piensa en la propia vocación y en la vocación, por ejemplo, a la vida consagrada, como en nuestro caso, ustedes saben que realizamos un largo trayecto, digamos, en donde
eso que una vez hemos escuchado como este llamado externo, esta voz, ¿sí? Eh, eh, se desarrolla a lo largo del tiempo y tiene en su discernimiento todos estos componentes, ¿sí? Lo mismo pasa para cualquier otro tipo de vocación en la iglesia, ¿no? La vocación a la vida matrimonial se supone, aunque quizá no haya tanto desarrollo, por así decirlo, de discernimiento, pero se supone que uno ha ido esto configurándolo a lo largo de toda su vida. Ustedes mismos, no sé si alguno seguramente es casado, eh, piensen en su propia historia personal, ¿no? De cómo se fue configurando esto. eh, y cómo uno, aunque quizá no tan consciente, pero después lo asume desde la fe como una verdadera vocación, aunque al principio no haya sido así, pero después con el conocimiento, con la identificación con Cristo, es como uno puede asimilar esto que tiene y forma parte de su propia realidad a la vocación. Si yo he sido llamado a esto, ¿sí? A dar nueva vida en los hijos. He sido llamado a educar a esos hijos, a configurar, a conformar una familia nueva en la iglesia. ¿Sí? A eso se refiere. La vocación en la Biblia, bueno, tiene varios ejemplos de esto que decíamos. La Biblia llama vocación a toda llamada de Dios a cualquier orientación o misión específica en la vida. La vocación personal es el secreto de unidad e integración de nuestra vida porque es el significado único dado por Dios, ¿sí? Todo esto que se opera en el interior del hombre, en el interior de cada corazón, en realidad tiene un significado único y esto lo da Dios, ¿sí? Todo el sentido que tiene para nosotros, los que somos consagrados a la vida religiosa, los que han sido consagrados en el matrimonio o en otro estilo de vida, el quien termina de moldear, por así decirlo, esto es Dios, evidentemente. Objetivamente hablando, ninguna llamada viene de Dios si no es en la persona de Cristo Jesús. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando no se había manifestado todavía la persona del Hijo, pero sin embargo la teología vio cómo a lo largo de la historia de la salvación, muchos de estos personajes han sido o son considerados como figuras de Cristo. Pensemos en las vocaciones de todos esos grandes personajes, desde el mismo Abraham, ¿sí? Llamado a ser padre de naciones, a salir de su tierra. a- Él sigue, orienta su vida conforme a esto que Dios le pide, ¿sí? El mismo Moisés, David, los profetas, una eh, multitud de personajes a lo largo de la historia que cada uno de ellos entraña una llamada, una vocación. Y nadie responde a una llamada de Dios si no es en la persona de Cristo Jesús. Bueno, los personajes del Antiguo Testamento no tuvieron esto, pero evidentemente en la perspectiva de la promesa, ¿sí? De la salvación, ellos respondieron también en su persona, respondieron también en esta clave cristológica, aunque no conocieran a Cristo, ¿sí? Su personalidad es tan infinitamente rica que abraza todas las llamadas y todas las vocaciones. Por eso en Cristo se resumen y en realidad se agigantan, por decir, se planifican todas las vocaciones. Si cada uno de nosotros tiene su vocación personal, esta debe ser contenida en Cristo. Es decir, que ninguna vocación en la iglesia, desde la fe, la podemos vivir alejados de Cristo. No puede haber llamada ni respuesta que no entrañe a la misma persona de Cristo, porque él mismo también quiso experimentar esto. No sé si recuerdan ese salmo que se aplica a la persona de Cristo, ¿no? Me has dado un cuerpo con el cual ofrecer algo, ¿sí? Y por eso Cristo ha sido constituido también él mismo como sacerdote. Lo propio del sacerdote es el ofrecimiento. Y por el bautismo, esto que hablamos hace un momento, nosotros somos también llamados o hechos sacerdotes en la iglesia. ¿Y esto qué quiere decir?
que todos vamos a celebrar la misa como lo hace el sacerdote, el ministro, no, sino que tenemos algo todos por el bautismo del ser sacerdotal. Y lo propio del sacerdote es ofrecer. Todos estamos en condición de ofrecer, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros pensamos en la vocación personal, en la vocación, no es algo como abstracto, podemos decir muchas cosas de lo que es una vocación, pero esto no puede sino referirse también a lo personal. Esta vocación no está al mismo nivel que otras vocaciones jerárquicamente estructuradas. Cada uno de nosotros, sin excepción, tiene su propia manera característica y única de darse y entregarse en toda experiencia humana, ¿sí? Nosotros, Fray Jimmy y yo, que pertenecemos a una misma orden, ¿sí? Seguimos, atravesamos un mismo camino, ¿sí? De formación, vivimos una misma espiritualidad y demás. Pero cada uno de los frailes va a vivir también necesariamente su vocación personal bajo esta perspectiva, ¿sí? Por eso hay una manera característica y única de darse en la experiencia humana. Cada uno de ustedes en lo que hacen, si son casados o no, cada uno vive su vocación de esta manera, única, porque cada uno tiene una manera única de darse y entregarse. Otro gran principio, podríamos decir, para pensar la vocación en la vida de la iglesia es que la vocación es un don de Dios y un don que Dios entrega no como un regalo exclusivo nuestro, sino que lo entrega para ofrecerle, para darle. Y lo mismo vale, obviamente, para todas las vocaciones. Se hace como más evidente en la vocación del consagrado, del religioso, el que hace votos, que su vocación no es para él mismo solamente, sino es para entregarla al mundo, a la iglesia. Lo mismo el sacerdote. Pero lo mismo se piensa de la familia, ¿sí? Cuando uno piensa en estas realidades mucho más profundamente, se da cuenta de que en el seno de la propia familia es necesario que, realizada esta vocación, uno continúe dándose y entregándose. Los esposos, a quienes están llamados a entregarse y darse primeramente es a ellos mismos, mutuamente, como esposos, y después a sus hijos, y después de sus hijos al resto de la familia humana, ¿sí? Por eso es tan importante el testimonio de la vocación matrimonial, de la vocación familiar, o de la función, sino a nivel del ser. Esto es muy importante también, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, ¿sí? Los frailes, ¿sí? No se define nuestra vocación por lo que hacemos. Estudiamos, predicamos, rezamos, ¿sí? Todo eso son acciones que se desprenden de la vocación. Pero eso no es lo que define nuestra vocación, sino que la vocación siempre se da a nivel del ser, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto que se da a nivel del ser? También a los que han sido llamados a la vida matrimonial. No son marido y mujer, no constituyen un matrimonio por lo que hacen, sino por lo que son, por aquello a lo que han sido llamados a ser constituidos, ¿sí? Y esto es muy importante porque a veces solemos confundir. La vocación profesional, por ejemplo, quizás está más en el nivel del hacer. Cuando pensamos en la vocación profesional, eh, rápidamente pensamos en aquello a lo que queremos dedicarnos durante toda nuestra vida, ¿sí? Y se obra en el modo en el ámbito del hacer. Pero la vocación más profunda, esa vocación que llamamos nosotros personal, se mueve al nivel del ser, ¿sí? Es un trágico error que muchas personas interpreten la vocación en términos de mera función o mero hacer. Imagínense qué sería en la iglesia si los frailes, los consagrados, los sacerdotes, solo nos moviéramos al nivel del hacer.
¿sí? Por eso todo hacer fluye del ser, ¿sí? Todo lo que hacemos, en definitiva, tiene que fluir de lo que somos. Y todo obrar sigue al ser. Este último es un principio filosófico antiguo, ¿sí? Todo obrar sigue al ser. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros somos hechos por Dios, creados por Dios de determinada manera, vamos a obrar conforme a nuestro ser. Piénsenlo en los animales. Los animales obran instintivamente, ¿sí? Un perro come instintivamente, realiza actividades, obra instintivamente. Y esto lo hace conforme a su ser. No está dotado de inteligencia y voluntad, ¿sí? De autodeterminación. Entonces, su obrar corresponde a su ser. Los seres humanos también obramos conforme a nuestro ser. Nosotros estamos dotados de inteligencia, de voluntad, de autodeterminación, somos libres y por lo tanto se espera de nosotros que obremos conforme a nuestro ser, al ser humano. El gran problema quizá de este tiempo es que a veces llegamos a obrar no conforme a nuestro ser, sino como incluso un ser inferior. A veces obramos verdaderamente como animales, ¿sí? Es como el gran pecado, el gran error también de nuestro tiempo, ¿sí? Que no obramos conforme a lo que somos. Por eso cuando pensamos la vocación, tenemos que pensarla siempre al nivel del ser. La vocación personal implica la disponibilidad para la misión. Es una de las notas distintivas de una auténtica espiritualidad apostólica. Si el significado de mi vida descansa en el nivel del ser, de aquello que soy que es mucho más profundo y radical que el del hacer en que funciona. Entonces puedo encontrar un profundo significado en cualquier misión que reciban. Pensemos en las actividades que ustedes realizan, ¿sí? Apostólicamente. Una cosa podría ser, sí, llenarme de actividades y hacer cosas. Digamos que mi vida cristiana sea o signifique para mí hacer cosas. Pero eso no revela, si es solo eso, o me manejo solo en ese nivel, no revela mi vocación más personal, ¿sí? ¿Y cuál es mi vocación más personal? Ser cristiano. Yo he recibido en el bautismo el ser hijo de Dios, ¿sí? El llegar a ser otro Cristo, ¿sí? Entonces, he sido constituido en el bautismo, por el bautismo, un cristiano. Si mi vida cristiana se mueve al nivel del hacer, entonces estoy como a medio camino. ¿Y eso qué significa? Y quizá lo puedo hacer, o puedo vivir mucho tiempo así. Significa que yo voy a hacer cosas de un cristiano, pero no voy a ser cristiano. No sé si se entiende la distinción, ¿sí? Es decir, que hay algo que opera en nuestro ser. Por eso el bautismo, que nos trae este sello invisible, ¿sí? Es el que produce en nosotros este nuevo ser. Además de ser humanos, somos cristianos. Hay un ser cristiano en nosotros. Y después nuestras acciones tienen que revelar esto que somos. Por eso la vocación mira al ser antes que al hacer. Esto no excluye el diálogo con la autoridad competente sobre mis dotes, mi capacidad, mi experiencia, incluso mis problemas de carácter y de temperamento. Estaré verdaderamente disponible para la misión según sean las necesidades de las situaciones y del mayor servicio apostólico. Otra vez, pensémoslo en las actividades que realizamos en el mismo corazón de la iglesia. Todos nosotros, ustedes como laicos, nosotros como religiosos, ¿sí? Nuestra disponibilidad para la misión es como una consecuencia lógica de este ser cristiano. Y fíjese que esto se opera tan decisivamente que en verdad hacia esto debemos apuntar, porque a veces puede parecer que la vida de la iglesia puede resumirse solo en las cosas que hacemos. En realidad tenemos que buscar siempre dotarnos de significado al nivel del ser, ¿sí? Preguntarnos a nosotros mismos, ¿yo
que soy un cristiano, ¿asumo verdaderamente este ser cristiano en mi vida? ¿O estoy tan inclinado a ser que me olvido de esto más profundo? ¿Sí? Y por eso es tan necesaria esta reflexión, el conocimiento de lo que implica esto. Por eso la vocación personal es la manera personalísima y única que cada uno tiene de ser cristiano, su manera propia y única de darse y entregarse en toda experiencia humana, lo cual equivale a decir que cualquiera que sea la experiencia humana que estemos teniendo, podemos ponernos en contacto con el Señor de una manera enteramente personal y única, en y por medio de la Iglesia, por medio de esa misma experiencia humana. En otras palabras, podemos hallar a Dios en todas las cosas. Se puede ser contemplativo en la misma acción. Hay que tener una progresiva libertad interior, un corazón progresivamente libre para hallar a Dios en todas las cosas, amarle en todas y a todas en Él, conforme a su santísima voluntad. Estas son cosas que pueden releer después, pero implican esta reflexión más íntima, ¿sí? El diálogo con Dios en la oración y en el reconocimiento de nuestro propio ser cristiano. Evidentemente, cuando hablamos de la santidad, como decíamos, no podemos olvidarnos de aquel que es el ejemplo máximo, el testimonio máximo de lo que es ser santo, ¿sí? En cuanto a santidad concreta, susceptible de ser percibida y experimentada, juega un papel decisivo en el itinerario hacia la aceptación de su palabra y hacia la participación vital en su ministerio, en su misterio. La de Cristo no es una santidad postulada o predicada, sino vivida y vivida con la naturalidad y espontaneidad de lo que fluye del núcleo mismo de la persona. Él, que es 3 veces santo, vivió en esta tierra haciendo el bien, ¿sí? Pasó por este mundo haciendo el bien. Y él no solo postuló o predicó, sino que vivió la santidad, ¿sí? Por eso siempre para nosotros, para todo género de vocación, de todo género de vocación a la santidad, Cristo es la referencia máxima, ¿sí? Primera, fundamental de lo que significa ser santo. Dice Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:9. Quien penetra hasta lo más hondo de Jesús se ve situado ante Dios mismo. Se da un proceder desde Cristo hombre hasta Cristo Dios. Y todo lo que aprendemos nosotros del Evangelio, su modo de vida, la predicación, la entrega en la cruz, el misterio pascual, todo eso que nosotros lo aprendemos, lo sabemos, lo contemplamos, nos lleva justamente a pensar, no solo a pensarlo, sino a experimentar esto fundamental en nuestra fe. Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es creíble no en virtud de argumentos justapuestos, sino por el brillo que se desprende de su figura y conduce hacia su misterio, ¿sí? Esto, fíjense, cuando uno ve los relatos evangélicos y durante el tiempo de la vida pública de Jesús, puede apreciar cómo mucha gente comenzó a darse cuenta de esto, ¿sí? Del brillo que desprende su figura, incluso traspasando lo que ellos podían ver. Un hombre sencillo, un hombre que era conocido como carpintero, que era el hijo del carpintero, que no tenía casi, digamos, lugar donde dormir, no tenía hogar propio, casi muchos no conocían su historia porque decían, bueno, era el hijo de María o el hijo del carpintero, ¿sí? Pero sin embargo, por las cosas que hacía, lo que decía, muchos comenzaron a ver este brillo detrás de esta figura de un hombre común de su época. La santidad de Cristo, ¿sí? Como fundamento también de la santidad de la Iglesia. Nosotros vivimos nuestra vocación en la Iglesia. Y por eso la santidad, recuerdan que hay unas propiedades de la Iglesia, nosotros, y las decimos incluso en el credo niceno-constantinopolitano. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Entonces, la santidad no es solamente es su única propiedad o nota, no es un rasgo entre otros, sino es el rasgo decisivo hasta el punto de poderse decir en palabras de Yves Congar, que es un
dominico, un escritor, un teólogo del siglo XX, que las otras notas, ¿sí? Una católica y apostólica, son propiedades o atributos de la santidad. ¿Esto qué quiere decir? Porque la iglesia es santa, o ha sido hecha santa por Dios, es que podemos confesar también que es única, católica y apostólica. Santidad e iglesia se identifican, ya que la iglesia no es otra cosa que el efecto o fruto de la comunión entre Dios y el hombre instaurada en Cristo y actualizada a lo largo de la historia en virtud de la acción del Espíritu. La Iglesia, con su predicación y con su propio existir, remite a la realidad de una unión con Cristo y en Cristo, de la que ella misma vive, real, aunque aún no cumplidamente. Sí, esto lo sabemos también, ¿no? La Iglesia camina, la Iglesia que llamamos peregrina, camina con esta propiedad de la santidad, de esta identificación con la santidad que proviene de Dios, pero en definitiva no está todavía cumplido acabadamente. Esto se cumplirá definitivamente en la segunda venida de Cristo. La santidad, en cuanto nota visible de la Iglesia, no es otra cosa que el reflejo de su núcleo vital. La Iglesia, lo afirmamos de esa manera, es verdaderamente santa, pero está constituida por hombres y mujeres que estamos camino a esa santidad. Y aquí es cuando, bueno, a veces nos pueden venir o sobrevenir eh, problemáticamente dificultades para explicar esta santidad que nosotros profesamos de la Iglesia, que viene de Dios, con realidades muy concretas y crueles de nuestra Iglesia. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas realidades? Es la realidad propia del pecado, de las divisiones que hay entre nosotros, de los abusos de todo tipo, de un sinfín de deshonestidades, de pecados que nosotros vivimos en el núcleo mismo de la iglesia. ¿Sí? Pero esto no deja de hacernos ver que hay una santidad objetiva que viene de Dios, con lo cual la iglesia se identifica. ¿Sí? El decir que la iglesia tiene santidad, que es santa, ¿sí? No quiere decir con esto que nosotros ya es, porque somos parte de la iglesia, seamos por eso mismo santos. Aunque sí, en la antigüedad a los cristianos se los llamaba santos, ¿sí? Se decía de ellos santos, pero no en el sentido de los que hoy conocemos como los santos de aureola y canonizados, o que tienen pose de santos, digamos, de estampita, como decía el Papa Francisco, sino verdaderamente como aquellos que están en camino de santificación. Hoy resulta evidentemente más difícil, sobre todo para los que están alejados de la iglesia, comprender esto, ¿sí? Y las primeras críticas que sobrevienen a la vida de la iglesia es que cómo esa persona que yo conozco, que tiene tantos defectos y tantos pecados identificables, sin embargo va a la misa, o va a la iglesia, o realiza cosas en el seno mismo de la iglesia. Bueno, es algo que como cristianos tenemos que enfrentar nosotros, esos cuestionamientos, ¿sí? Porque toca nuestro ser más íntimo. Finalmente, la santidad del cristiano. Esto que decía, no en vano el Nuevo Testamento designa a los cristianos como los santos, con un apelativo que aplicado primero a la pequeña comunidad de Jerusalén se extendió después a la totalidad de los creyentes. Por eso podemos nosotros, el Día de Todos los Santos, felicitarnos, ¿sí? Pero no como los santos ya canonizados, como aquellos que estamos en ese camino de santificación, camino a la santidad. ¿Por qué no llamarnos a nosotros santos con este apelativo? El cristiano ha de hacerse objeto de una elección o llamada que le exige romper con el pecado y vivir de acuerdo con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios, dando así con su existencia concreta prueba de la realidad de la gracia, de la autenticidad de la comunión con Dios y con los demás. El testimonio de efectivo seguimiento de Cristo y la palabra que lo explica constituyen un momento privilegiado del articularse de la santidad en cuanto signo. ¿Sí? Nosotros estamos como cristianos llamados a manifestar esto, pero no como, decíamos, como una
como un postulado, como una pose, podríamos decir, en la vida de la iglesia, ¿sí? La santidad de la que hablamos, o la santidad del cristiano, es aquella que se vive, ¿sí? Y se vive con con esta intención constante, con este deseo y puesta en práctica de esto que decían, ¿no? Romper con el pecado y vivir de acuerdo con la santidad y sinceridad de Dios. Y esta es nuestra vida, ¿sí? A esto estamos encaminados. No quiere decir esto que ya tengamos logrado esto. De hecho, la vida de los santos canonizados que conocemos es prueba de que ellos lucharon durante toda su vida con esto. Lucharon contra el pecado y para vivir de acuerdo con la santidad querida por Dios. Muy bien. Dejamos este tiempito antes de terminar para las preguntas de esta segunda parte. Algo que quieran aportar, decir. Bajo esta última parte sobre el camino hacia la santidad, ¿cómo puedo interpretar una frase que usted dijo sobre la divinización del hombre a través de la compenetración con Dios o con Cristo? Bueno, van de la mano, ¿sí? Esto que entendían los primeros padres de la iglesia respecto de la divinización del hombre, ¿no? Esta asimilación a la vida divina por parte del hombre, de los cristianos, está referida justamente a esta santidad, ¿no? Afirmamos de Dios mismo que Él es el tres veces santo, ¿sí? Toda santidad, el concepto que nosotros tenemos de santidad proviene de eso que no es un concepto en Dios, sino que es una realidad. Él es santo, ¿sí? Y todas las cosas que fluyen de Él, que salen de Él, tienen por objeto, digamos, esta santidad, esta santificación. Por eso la iglesia que proviene de Dios, proviene de Cristo, de su costado abierto, por eso es llamada ella misma santa. Por eso el cristiano, el bautizado, ¿sí? Como recibe una gracia especial de Dios, entonces podemos decir de él que es un santo, es decir, alguien que está en camino de la santificación, en este camino en el que nos faltan las dificultades, los, eh, el pecado mismo que pone trabas, obstáculos a nuestra vida de santidad. Pero, como lo recordó el Concilio Vaticano II, el llamado a la santidad es, en definitiva, para todo creyente. Por eso, de alguna manera, también en el concilio lo que pasó es que eh, tu- ten- eh, la iglesia misma pudo pensar esta realidad de la santidad de un modo más amplio, podemos decir. Porque para muchos cristianos, quizá no es que la iglesia lo comprendía así, pero para muchos cristianos se había hecho muy común esta idea, este pensamiento, según el cual eh, la santidad, como la conocemos, como lo que estamos diciendo aquí, es algo a lo cual estaban llamados solo algunos, ¿sí? Y generalmente se identificaba ese llamado a la santidad solo con los que, no sé, habían hecho votos en la iglesia, los consagrados, los religiosos, los sacerdotes, como si la vida laical no pudiera tener ella misma su propia santificación, ¿sí? Ese era un error de comprensión, no es que la iglesia lo enseñaba así, pero había quedado como muy asimilado esto, ¿no? De que solo los curas y las monjas estaban llamados a la santidad. En realidad, el concilio nos hizo ver que esto no era así, que no se trataba de una jerarquía, o que los laicos podían ser santos, pero en un nivel como menos, en un nivel inferior, ¿no? De alguna manera, gráficamente, es como podemos decir que si antes el concilio estaba como certificado, jerarquía de la iglesia y demás, ahora este llamado a la santidad nos pone a todos en la misma línea horizontal.
¿sí? Todos estamos llamados, desde el Papa hasta el último bautizado, estamos en igualdad de condición para vivir la santidad. Gracias, Marta Fray. Castillo, levantó la mano. Sí, Fray, yo entendí que la divinización es que seamos nosotros imagen de Dios. Ujú. Exactamente, sí. De eso se trata, ¿sí? Es poder recuperar la verdadera imagen con la cual hemos sido creados, ¿no? Es decir, hay como un camino de recuperación de esa imagen y también de esa semejanza que nos ha sido arrebatada justamente por el pecado. Juan, también levanta la mano. Ay, buenas noches. Mi Buenas noches. pregunta es, mm, para vivir de acuerdo con la santidad, se nos exige romper con el pecado, pero ¿cómo, cómo es ese romper con el pecado que tiene atrapada a una persona que quiere ser al Mm, deseo de santidad? ¿Cómo es ese romper? mm. Bueno, el primer, digamos, el modo de romper con el pecado es odiando lo que Dios odia, ¿sí? Digamos, Dios, no se diría que odie, sino que aborrece, ¿sí? Porque Dios es amor, ¿sí? Eh, pero sí aborrece el pecado, es decir, todo lo que nos separa de Él mismo. Entonces, el modo de romper con el pecado es aborreciendo a nosotros mismos también esto que es lo principal, el factor que nos separa de Dios. Entonces, tiene que crecer en nosotros, en la experiencia personal, en nuestra vida espiritual, crecer en nosotros este aborrecimiento del pecado. El gran problema es que las cosas que, digamos, el pecado en nosotros es muchas veces cometido buscando bienes que se nos revelan a nosotros como bienes, ¿sí? Porque son bienes aparentes. Bueno, San Agustín habla mucho de esto, ¿sí? Nadie, fíjense, hemos sido creados de esa manera, nadie quiere el mal por sí mismo, ¿sí? Porque no está en nuestro ser, el más interior, más profundo, querer el mal por sí mismo. Todos buscamos el bien. Y esto aparece como un deseo profundo de toda persona. La cuestión es que confundimos los bienes, ¿sí? Entonces confundimos el bien sumo, que Dios mismo, y los bienes que derivan de él, con bienes que llamamos aparentes. San Agustín hablaba de esto, los bienes aparentes. Para mí es un bien aparente, no sé si cometo un pecado como el hurto, el robo, ¿sí? Eso no se me revela a mí como quiero hacer el mal por el sí mismo, sino que se revela a mí, se me revela como un bien aparente. ¿Cuál es el bien aparente de eso? Tener más dinero. Estoy robando ese dinero para conseguir algo, ¿sí? Entonces es un bien aparente, porque se me revela a mí como un bien. Incluso el que mata a otra persona, no sé. ¿Cuál es el bien de eso? En realidad no es la muerte en sí misma como algo, como lo malo buscado por sí mismo, sino que el bien que se me revela aparentemente es que esa persona no exista más, que no sea un obstáculo en mi vida. Y por eso le quito la vida. ¿Sí? Esto, digo, son casos extremos. Bueno, piénsenlo en su vida personal, en lo que implica el pecado en cada uno de nosotros. Cómo romper con esos pecados que incluso son más constantes en nosotros, ¿no? Entonces, un primer modo es aborrecer ese pecado, tratar eso hay que pedirlo a Dios como una gracia especial también, pedirle a Él poder aborrecer todo lo que nos separa de Él. Y es la lucha constante que han tenido todos los santos, ¿sí? Hoy claro, los vemos también a veces como inalcanzables porque vemos a lo que han llegado, es decir, su vida de santidad, pero han sido pecadores como nosotros.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos en horario, me parece. Pues muchas gracias y hasta pronto. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias.